Inminente cambio de gabinete, todavía no se sabe cuándo va a ser. Fue en horas de la tarde cuando se confirmó que hoy, por lo menos, no se concretaría este cambio en los ministerios. Especulaciones sobre el día D, nombres y cargos que suenan para reemplazar a los actuales ministros. Personas de confianza, dicen en La Moneda, acompañarán desde ahora a Michelle Bachelet en el gobierno, porque esto es noticia. Nos acompaña ya Jorge Gómez de la Fundación Progresa para hablar de este tema, de lo que ha ocurrido en materia política. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿y tú? Fundación para el Progreso. Para el Progreso, sí. Y ahí corregimos, disculpa. Sí. Jorge, ¿qué te parece primero, y antes de entrar en el detalle de quién podría salir, quién podría venir, etcétera, lo que ha ocurrido en materia de especulaciones, primero sobre la fecha, sobre el día, sobre la hora, va a ser hoy día, va a ser mañana, va a ser pasado, y segundo, la serie de especulaciones que han existido con los nombres? Esto se podría haber evitado si la presidenta, una vez que hace el anuncio en esta entrevista de televisión, inmediatamente después dice, vamos a contar con estas y con estas personas en el gabinete. Sí, yo creo que toda la situación hoy día refuerza la lógica de incertidumbre que se viene generando hace ya bastante tiempo. La presidenta obviamente generó muchas expectativas en el anuncio que hace en la entrevista con Mario Kreuzberger, y yo creo que hoy día nuevamente se genera nueva expectativa y nueva incertidumbre porque no se sabe si mañana efectivamente va a estar el gabinete, y lo que yo creo que refleja es lo que hay detrás. El problema que hay detrás es que la presidenta hoy día está sola. Hoy día los partidos no le garantizan gente idónea o necesariamente sin tejado de vidrio para ocupar ciertas carteras clave en el gobierno. ¿Tú crees, Jorge, que la demora en el nombramiento de los ministros, porque estaba todo prácticamente preparado para el día de hoy, se hablaba casi de una hora específica, se hablaba de las 19 horas, finalmente ya en horas de la tarde se confirmó que no, desde los mismos, muy cercanos a La Moneda? ¿Tú crees que eso se debe porque la presidenta no encuentra los nombres idóneos para acompañarla en el gabinete? Porque quizás es muy difícil encontrar alguna persona ligada a la política que no tenga alguna irregularidad en su proceso de financiamiento de campañas, que no haya dado una boleta en años anteriores, etcétera. Yo creo que ese es uno de los factores que incide. Es decir, la presidenta hoy día no tiene la certeza, y yo creo que los partidos políticos tampoco, de quiénes son las personas que eventualmente podrían verse afectadas por algún caso de irregularidad. Y por otro lado, lo que ocurre es que la presidenta parece no tener la certeza de cómo resolver el tema de cómo inició el gobierno. Porque no olvidemos que el gobierno se inició planteando una especie de ruptura con la antigua concertación, o lo que llamábamos la vieja guardia, ¿cierto? Pero hoy día parece que la presidenta se encuentra ante el dilema de o ser consecuente con ese discurso previo, o traer a la gente o a los viejos estandartes de la concertación. Y Jorge, fue similar con lo que ocurrió, haciendo un poquito de historia, lo que ocurrió en un primer momento con el gobierno del presidente Piñera, ¿no? Cuando él trajo mucha gente nueva, caras desconocidas, algunos se les calificaba como tecnócratas, pero a la medida que fue pasando el gobierno, volvieron los mismos de siempre a hacerse cargo del rumbo de La Moneda, y el presidente Piñera terminó con más de un 50% de aprobación. Sí, yo creo que ahí se produce un fenómeno similar en que lo que ocurre es que se trata de dar una apariencia al gabinete específica, pero la lógica de la política es muy distinta. Y ahí entra un poco el tema de la experiencia, cómo entender los tiempos de la política, cómo entender que la política también exige ciertas transacciones para poder en el fondo llegar a ciertos acuerdos, y no es solo un mero voluntarismo, es decir, impulsar la política del gobierno de manera obtusa. Yo creo que eso es el dilema de hoy día también. ¿Qué sería lo más conveniente para este gabinete? ¿Que volvieran viejos estandartes de la que llamábamos concertación, o viene que esto se conforme con gente nueva, que no tiene vinculación, por ejemplo, con campañas políticas, con boletas, con SQM, con Giorgio Martelli? Yo creo que hoy día la presidenta y el gobierno se encuentra ante un desafío que es mayúsculo, en el sentido que tiene que complementar el tema de la experiencia. Yo creo que es necesaria la experiencia política, pero también tiene que evitar el tema de volver a traer a todo el aparataje antiguo de dirigentes de la concertación. Entonces yo creo que hoy día definir realmente qué es lo que debería hacer el gobierno, en primer lugar quizás debería definir qué es lo que tiene que hacer el gobierno, hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere llevar su gobierno la presidenta Bachelet. Yo creo que hoy día el tema es ese, la decisión es hacia dónde quiere y cómo quiere que termine su gobierno finalmente. Entonces, hoy día la decisión está marcada tanto por ese proceso como
quiénes serían los más idóneos para llevarlo a cabo. Jorge, y en relación a esto mismo, se habla, y lo decíamos también en la introducción, que la presidenta preferiría estar con gente de su entera confianza, gente muy cercana, gente que la ha acompañado antes en sus gobiernos, también lo que pasó con la ONU. ¿Quiénes podrían ser este círculo de confianza de la presidenta? Quienes no le mintieron en algún momento porque si emitió o no emitió boletas, que le aconsejaron bien o mal para que se viniera o no se viniera de Caburga en sus vacaciones. ¿Cómo hacer esa distinción? Bueno, ahí hay una paradoja, porque la presidenta en la entrevista, de hecho, culpa a sus asesores de los errores que ella ha cometido. Por lo tanto, eso también denota que dentro de su círculo más cercano, el círculo se va haciendo más pequeño y por lo tanto, eso se traduce en una lógica que en términos bien estrictos es que el poder se comienza a ejercer de manera mucho más personalizada, es decir, mucho más centrada en la figura de Bachelet y mucho más basada en la fidelidad directa con la presidenta más que en una cuestión institucional o partidaria. Y ese es un tema que también debería preocupar, porque esa lógica se impone y lo que termina, o lo que podría terminar haciendo es que la política se termina ralentizando. Claro, y quizás estamos primando más las confianzas y la cercanía que lo propicio que sea un personaje para determinado cargo o para determinado ministerio. Exacto, también se cae en ese riesgo de que finalmente en pro de la fidelidad a la figura presidencial no se elijan a las personas más idóneas para los cargos políticos, porque no olvidemos acá que el tema es que son cargos eminentemente políticos los que hoy día tienen que ser cubiertos. Un Ministerio del Interior es un cargo político importante que requiere personas con experiencia y no solo personas que sean fieles a la figura presidencial. Y ahí entra otro punto que es muy importante hoy día, de que las decisiones que hoy día se tomen y que se vean reflejadas mañana o la próxima semana van a marcar también el pulso del sistema democrático chileno en el largo plazo, yo creo. Jorge, tú mencionaste un tema muy importante que tiene que ver con la responsabilidad de los asesores a la hora de que la presidenta tome o no ciertas decisiones. Ella calificó como una mala decisión no haber vuelto de sus vacaciones cuando estalló el caso Cabal. Y hoy día, quien era asesora de Sebastián Dávalos cuando ejercía el cargo en La Moneda, Erika Silva, a través de su cuenta Twitter, y le costó el puesto, ella da a conocer una serie de antecedentes que responsabilizarían directamente al ministro Peñailillo de aquellas malas decisiones. ¿Qué pasa con la figura del ministro Peñailillo, Jorge? ¿Qué pasa con la confianza que ella depositó en él? En algún momento se planteó como el hijo político de la mandataria, que la acompañó en el gobierno anterior, que la acompañó en campaña, que la acompañó en Naciones Unidas, y resulta que ahora se queda sin el hombre clave del gobierno. Yo creo que lo que ocurrió en este caso es que está viéndose reflejada la tensión interna que vive el gobierno y la cúpula más cercana a Bachelet con respecto a todo el tema de los escándalos políticos. Yo creo que ese es el problema que se ve. ¿Pero cuál fue el rol? Porque empieza la acusación mutua y también quiénes son los culpables de esta situación. Eso es lo que hoy día está ocurriendo. Pero ¿qué pasa específicamente con la figura de Rodrigo Peñailillo? ¿Sabes por qué te lo pregunto, Jorge? Porque el año pasado veíamos a un ministro del Interior totalmente empoderado. Cuando le tocó responder a la interpelación por la violencia en la Araucanía, se le veía como un hombre de Estado, se le comparó con Barack Obama, fue incluso una de las cartas para poder postular a la presidencia representando a la nueva mayoría, y de un tiempo a esta parte, por malas decisiones que pudiese haber tomado, tenemos a un ministro Peñailillo casi fuera del gabinete. Lo que pasa es que ahí entra el tema de que la política es una actividad que se va construyendo diariamente. Y en el fondo el liderazgo político y las buenas decisiones políticas se van poniendo a prueba diariamente. No es solo que el buen político, o en este caso un político se proyecte de manera exitosa solo por una actuación, sino que en el proceso en que va desarrollando su carrera va demostrando hacia dónde apunta. Entonces, yo creo que lo que ocurrió hoy día con Peñailillo es que él tomó muy malas decisiones con respecto a una situación puntual que lo afectaba y dio muy malas respuestas con respecto a eso. Por el tema de las boletas. Exacto. Entonces, esa respuesta y esa ambigüedad y esas contradicciones en su defensa terminaron por debilitar lo que probablemente en algún momento se consideraba un valor en su persona como político. Y entonces yo creo que hoy día lo que ocurre con él es que está absolutamente debilitado como figura política, dentro del círculo de Bachelet y también dentro del espectro político de la nueva mayoría. Y por supuesto que no era el indicado entonces para liderar este proceso de cambio, de transparencia que había anunciado la Presidenta de la República hace algunas semanas atrás. Y desde el punto de vista personal, Jorge, ¿cómo ves tú a la Presidenta con este impasse en particular? Porque veíamos que
ella tampoco tiene a su lado ahora la figura de su hijo. No sabemos si seguirán los problemas personales, no sabemos qué pasa con su cuñada. El aspecto familiar está quebrado. El aspecto institucional, de alguna manera también. ¿Con quién era su hombre de confianza? Tampoco lo tiene al lado. ¿Con quién gobierna entonces Michelle Bachelet? Yo creo que hoy día a Michelle Bachelet el único recurso que le queda hoy día es el carisma personal, que incluso está muy debilitado. Porque tal como dices tú, el ámbito familiar, que es donde ella se podría refugiar, está relativamente débil, pero también el ámbito institucional, y entendido como el apoyo que deben darle los partidos y los resguardos que deben darle los partidos, hoy día tampoco existe de manera clara. No es un apoyo transversal, por eso la entrevista la hace sola, por eso ella está en una especie de living, ¿cierto? Que es un estudio de televisión que parece el living de su casa dando la entrevista, y no está en La Moneda anunciando esa decisión, no está con los presidentes de los partidos detrás dando el anuncio, y lo que refleja que ella está muy sola en ese sentido. Y en ese mismo ámbito, el hecho de que, y volviendo un poquito atrás a lo que ocurrió durante la semana con el tema de la entrevista a don Francisco, ¿tú crees que fue una estrategia comunicacional para devolverle cercanía a la figura de la presidenta Michelle Bachelet, dar una noticia tan importante como esta a quizás uno de los hombres más creíbles y más queridos del país? Sí, yo creo que en parte hay un intento de tratar de aflorar o darle más, capitalizar mucho más la figura personal de Bachelet más que su figura como presidente en el fondo. Y entonces se intenta dar esa cercanía, ¿cierto? Esa emocionalidad, esta conversación más íntima donde ella no solo habla de su familia, sino que hace el anuncio de la decisión como una decisión dolorosa. Ahora, desde el punto de vista de un análisis político, nosotros podríamos decir que eso parece ser un poquito contraproducente, porque finalmente hace exacerbar mucho el personalismo del poder y hace debilitar en demasía también el aspecto institucional, que es sumamente importante en términos políticos. Nos llegan preguntas a través de Twitter y comentarios también. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos escriben al hashtag Esto es Noticia. Aquí nos dicen, lamentablemente serán los mismos de siempre, nos escribe Ricardo. Y la pregunta es la siguiente: tuvimos en el gabinete a quienes no eran los mismos de siempre, el ministro Arena, el ministro Peñailillo, el mismo vocero Elizalde. Pero resulta que las cosas no funcionaron bien, porque le faltó manejo político, por lo tanto ahí falta la experiencia de quienes tradicionalmente han debido enfrentar este tipo de problemas. Las cosas hubiesen sido distintas, hubiese sido otro el ministro del Interior. Porque por un lado, disculpa, por un lado se piden caras nuevas, ¿no? Se piden caras nuevas para estar a cargo del país, pero vemos cómo se cometen estos errores comunicacionales, políticos, etcétera, y tiene que volver a salir al rescate la vieja guardia, como siempre ha ocurrido. Es que yo creo que lo que ocurre es que cuando ciertos procesos, ciertas situaciones se fuerzan de forma muy brusca o de manera muy forzada, lo que termina ocurriendo es que la realidad concreta, es decir, las prácticas que ocurren, por ejemplo, en la política, terminan imponiéndose. Entonces, acá lo que se intentó hacer es hacer o dar la apariencia de que había una renovación política importante, ¿cierto? Trayendo personas mucho más jóvenes a los cargos, pero yo creo que esas personas llegaron a esa situación quizás saltándose el proceso que en el fondo todo político profesional debería seguir, toda trayectoria para ir aprendiendo, para ir entendiendo la lógica. Entonces, esa lógica forzada hoy día quizás le explotó a la presidenta en la cara, en el fondo, y claro, hoy día se ve que parece que no puede recurrir a estos personajes más jóvenes, sino que tiene que volver a los políticos más tradicionales. Claro, y ahí quizás lo que sí podría existir es algún tipo de combinación entre las caras nuevas con las caras más viejas, antiguas o de la exconcertación, para entregar la experiencia, el apoyo, el consejo adecuado, o ellos deben ser la cara visible. No, yo creo que se va a dar efectivamente una mezcla entre los grupos más jóvenes y más fieles a Bachelet y los antiguos exministros o la vieja guardia en el fondo, que va a volver a ciertos cargos estratégicos. Yo creo que aquí hay un tema también de estrategia, es decir, qué ministerios ocupan los antiguos políticos o los que tienen más experiencia, y también dónde se posicionan los más jóvenes. Yo creo que se va a dar esa mezcla, no va a ser una llegada total de la vieja guardia a los cargos importantes, sino que a ciertos cargos estratégicos. Eso es lo que va a aplicar Bachelet, yo creo. ¿Cuál de los ministerios es el que debe tener un cambio radical hoy, ahora, sí o sí, el que no puede pasar por alto la presidenta para hacer un cambio? Yo creo que en primer lugar en el Ministerio del Interior. Creo que en la Secretaría General de la Presidencia también.
son cargos esenciales, son puestos que son importantes porque en el fondo el Ministerio del Interior lidera todo el gabinete, pero también la Secretaría General de la Presidencia es la que establece los nexos con el Congreso y por lo tanto esos dos cargos son muy importantes para rearticular al gobierno y permitirle en el fondo generar una estabilidad que hoy día no existe y también generar la certidumbre de que el gobierno va a tener una estabilidad en el largo plazo, porque hoy día eso no está, hoy día hay mucha incertidumbre en cuánto van a durar estos ministros, cuándo va a haber un próximo cambio de gabinete y por lo tanto en esos cargos estratégicos que son los que lideran al resto de las carteras, sería clave instalar gente idónea. Estaríamos hablando de la salida de Jimena Rincón y también del ministro Peñailillo. Te quiero preguntar también por la vocería de gobierno y la posibilidad que tiene Álvaro Elizalde de comunicar bien o mal aquellas reformas y aquellos compromisos y proyectos importantes por parte de la mandataria. Pausa comercial y volvemos enseguida con más de estas noticias. Espérenos. Pensábamos que estaba preparando su traje y se dirigía derechito al Palacio de la Moneda. Pero no, está aquí, en el Esto es Noticia. Y le agradecemos por estar a Francisco Vidal, que se suma a nuestra conversación. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien. ¿Lo llamaron o no lo llamaron? No me han llamado. Ni ¿Piensa? me llamarán. ¿No lo van a llamar? No tengo idea. Pero usted suena como un hombre fuerte para incorporarse al gabinete. Pura especulación. Todo lo que uno escucha es pura especulación, te lo digo por experiencia. ¿Le gustaría? El combate me gusta siempre, ahora es difícil, ¿eh? Este es un combate difícil, porque estamos en el piso. ¿Por qué sector le gustaría ir en la batalla? En caso de que fuera así. No, cuando uno está en Pero esto... juéguesela. No, es que cuando una cosa colectiva no es por gustitos personales, ¿no? Ahora, de fondo es que tocamos fondo, como nueva mayoría y como gobierno. Fondo. No solamente la encuesta de IMAR, sino que, mire, para mí fue lapidaria la encuesta CEP. Hemos perdido políticamente, perdimos la reforma, desde el punto de vista de la opinión pública. Es un error Incluso nuestro. la laboral, que tenía buena aprobación el año pasado. Son errores nuestros. Explicaciones malas, comunicación. Esto no es Elizalde del conjunto. Tenemos que recuperar las reformas para la mayoría. Ahora, ¿cómo se hace? Eso es política. Mira, tenemos problemas de gestión. Se necesita más experiencia, Francisco, lo conversábamos en el bloque anterior con Jorge. ¿Qué pasa con aquel llamado que hace la ciudadanía de que ojalá podamos ver caras nuevas en el gabinete, en el Parlamento? Vimos caras nuevas esta vez en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero resulta que hubo errores, y errores que son imperdonables. La misma presidenta lo dice, la aconsejaron mal, sí. Le dijeron que no se viniera de Caburga. La juventud entonces no tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo no, tiene que ser un una gobierno. Mezcla, tiene que ser una mezcla de experiencia, de fuerza nueva, pero la clave es que compartan además el proyecto y se crean el cuento. Yo siempre he colocado de ejemplo, para que sea gráfico, ¿eh? Los conozco y los respeto mucho, pero si tú traes a René Cortázar al Ministerio del Trabajo, no hay reforma laboral, porque él no cree en esta reforma laboral. Cree a lo mejor en otra, pero en esta no. Si llevas a Brunner a la Mariana de alguna educación, se acabó la reforma educacional como está, es otra. Si en vez de Arena llega a Ninat, es otra cosa. Porque tenemos divisiones entre nosotros. Ahora, la elección última demostró que la hegemonía en la nueva mayoría es mayoritariamente, por eso es hegemonía, de las fuerzas más progresistas, que no tienen que ver con el carnet de identidad. Yo me identifico en la democracia cristiana mucho más con Mariano Ruiz Esquirre que con Ignacio Walker. Y Walker tiene mi edad y Mariano va a tener 25 años más que yo. Entonces no es un problema de carnet. ¿Y qué pasa con las confianzas, Francisco? ¿Qué pasa con la confianza? Lo conversábamos también con Jorge en el bloque. ¿Qué pasa con la confianza y con esta necesidad que tiene la presidenta de tener gente de confianza a su lado? Que no le diga un día que trabajó para una empresa y después diga que no y sale con boleta. A eso me refiero. ¿Qué pasa con esas confianzas? Es que es clave. ¿Va a primar eso? No es clave. ¿Va a primar la confianza que pueda tener la presidenta en aquellas personas? Sí, pero junto con la importancia que la presidenta confíe en ti, el desafío es que la gente confíe en uno. Y la única forma es siempre decir la verdad, aunque duela. Eso. Jorge, ¿le cuesta a la presidenta encontrar ministros? ¿Por eso ha demorado el nombramiento de los mismos? ¿Pueden haber yayitas de por medio que pueden salir a la luz? ¿No hay que correr ningún riesgo? Yo creo que lo que ocurre es que los partidos políticos hoy día no tienen la certidumbre de quién no tiene tejado de vidrio. Entonces, para la presidenta se hace muy difícil recurrir fácilmente a
ciertas personas para traerlas, para poder invitarlas a ser parte de su gabinete. Yo creo que ese es el problema y por eso hoy día se atrasa el tema y probablemente se va a atrasar un día más porque no hay certidumbre en quienes están finalmente libres de polvo y paja en esta situación. Y ese es un problema político que afecta finalmente al gobierno y que debería preocupar a todo el mundo. Yo creo que ese es el problema detrás, que los partidos políticos hoy día, de manera transversal, no es solo a la nueva mayoría, sino que la derecha, los partidos de la derecha también están afectados de esta incertidumbre. Entonces nadie sabe bien cuándo le va a llegar el golpe de la ola de estos escándalos. Entonces, como todavía eso no decanta, hoy día tomar decisiones políticas de la índole de elegir un gabinete se hace muy complejo y muy difícil. Pero además, aparte de eso, hace complejo la profundidad del cambio. Por ejemplo, yo creo que el cambio va a ser profundo, si no, no hubiera sido anunciado como fue anunciado. ¿Le gustó cómo fue anunciado? En el fondo sí. ¿La forma? Mira, si eran bienvenidos, a vos gigantes, me da lo mismo. A mí lo que me importa es el mensaje de fondo. Ahora, no le gustó como lo hizo. Decisiones. Vamos a hacer un reagrupamiento los ministros, los vaya a traquear, un enroque, una decisión que hay que tomar. Le tengo tanto cariño a este que lo voy a dejar Segunda acá. decisión, si no lo hago así, voy a mantener el equilibrio de la coalición en los ministerios que hoy día existen. Tercero, la gente no se da cuenta, hay restricciones de la tradición, no escritas de ninguna parte. Siempre en la moneda, desde el 90 a la fecha, hay un PPD, un PS y un DC. En el comité político, en el equipo Más cercano, el lo que que trabaja sea en la moneda. Hacienda, que para estos efectos es un suple. Pero ahora la presidenta le debe hacer caso a los partidos políticos con que efectivamente tiene que haber un PPD, un PS y un DC. No, tiene toda la libertad. Y de hecho yo creo que hoy día ella está haciendo el gabinete sola, a lo más con su jefe de gabinete. Mi impresión es que los partidos, no es más que impresión, mi información es que los partidos no tienen idea. Y por eso cometen el error, cada uno de los partidos, de promover a sus candidatos por los medios. Y eso es una donde tú sabes, para cualquier presidente. ¿El PPD debe seguir en el Ministerio del Interior? Se lo pregunto como militante. Es que mi criterio es otro, el PPD tiene que estar con el gobierno, sea en el Ministerio del Interior o en bienes nacionales. Con todo respeto para bienes nacionales. No, con todo respeto a bienes nacionales. Porque el tema no es la picantería de la política, y que hay mucho picante en política, es la lógica con que tú vas al gobierno. ¿Vas con la lógica del botín o vas con la lógica del proyecto? Y te quiero decir que hoy día estamos 50-50. Lógica del botín, lógica del proyecto. ¿Usted cree que por el Ministerio del Interior existía más la lógica del botín o del crecimiento personal? No quiero decir enriquecimiento, crecimiento personal. No, yo creo que el Interior es el ministerio. Además, otra regla no escrita, pero que lo es. Depende mucho de quién sea el ministro. Además, es que es un jefe de gabinete, desde el punto de vista del ministerio, de los ministerios. ¿Confió demasiado la presidenta en Peñailillo? Yo hubiera confiado lo mismo, y sigo confiando en él. Yo lo conozco desde hace 20 años. ¿Se equivocó comunicacionalmente Se nomás equivocó, entonces? yo creo que la atención lo comió. Yo creo que cuando lo vi en el Canal 13 el domingo, dije yo, este no es Peñailillo que yo conozco. Cuando lo vi respondiendo las cuñas en la semana, y como lo conozco y lo quiero mucho, le ganó la atención. Jorge, habíamos dejado una pregunta pendiente antes del corte que tiene que ver con la forma de comunicar que tiene el gobierno. Y nos quedamos hablando en comerciales del ministro Álvaro Elizalde. ¿Qué opinión te merece a ti el vocero de gobierno para comunicar reformas tan importantes como las que se han ido gestando en este gobierno? Ya tenemos una reforma tributaria que fue aprobada, una reforma del sistema binominal, estamos trabajando en la reforma educacional, se podría venir también la reforma constituyente, la reforma laboral, etcétera. ¿Él es el indicado? No, yo creo que no es el indicado porque para comunicar uno no siempre tiene que estar a la defensiva. Yo creo que la comunicación requiere muchas veces empatizar con la contraparte y en ese sentido la política requiere mucho de eso, tener esa habilidad comunicacional. Yo creo que en los últimos, no sé, 24 años de democracia que tenemos nosotros, han habido muchos mejores voceros, ¿cierto? Pero en el fondo que saben comunicar, o que se manejan bien en el tema de a quiénes se comunica y cómo se comunica y qué se quiere comunicar. Yo creo que Elizalde tiene un problema de que siempre está muy a la defensiva, sea cual sea el tema. Y eso genera una falta de empatía que obviamente se traduce en que la gente lo vea con distancia también, no con cercanía. ¿Fue tanto el secretismo con el que quiso trabajar la moneda o con el que se quiso trabajar en la moneda
Se lo pregunto por Paula Walker, por ejemplo, que tenía a la presidenta como en un altar, Son no hablaba, no estilos, respondía, no, el paso. Son estilos. Y ahora con Álvaro Elizalde que respondía, Es pero... que el tema comunicacional no es Álvaro Elizalde solamente, hemos fracasado todos. ¿Pero a usted le gusta cómo él comunica? Se lo pregunto por el cambio de gabinete, porque podría salir o podría quedarse. Tengo un carácter completamente distinto. Pero mire, te voy a poner ejemplos concretos. Fíjate que tenemos hoy día las 3 reformas más importantes con la mayoría en contra. Entonces, Las mismas reformas por las que salió elegida claro, Michelle Bachelet. entonces no hemos podido explicar que cada jardín infantil nuevo, que cada hospital, que cada ambulancia, que cada peso menos en educación que va a pagar los papás es gracias a la reforma tributaria. ¿Y qué es lo que ve la gente en la reforma tributaria? Que subieron los cigarros, subieron las bebidas y subieron la botella de vino. Y que pueden cerrar los particulares subvencionados por educación. Entonces, vincular algo tan árido como la reforma tributaria al cambio positivo de la vida de las personas, hemos fallado en explicarlo. Mira, yo cada cosa que inauguraría tendría un letrero al lado que dice esto por la reforma tributaria. Y cambia, ¿no? ¿Y por qué no le piden consejo a gente como usted entonces? Ah, no, si yo hablo harto, pero era que no, hasta la radio Crono. Pero lo escuchan entonces. ¿Se acuerdan de la radio Crono, no? No, somos muy jóvenes. La radio Crono da la hora, minuto a minuto. Pero Corazón de María también hago conferencia. decíamos que hace falta la experiencia y la juventud mezclada con los consejos, etcétera. ¿Será que esta nueva savia de la política no escuchó a quienes tenían tanta experiencia en este tema? No, yo hablo por mí, yo conversé muchas veces con Rodrigo. Además trabajamos tanto tiempo juntos, entonces nos conocemos de memoria. Pero creo que el punto no es, te insisto, no es menos de 40 o más de 40. Porque además la realidad te dice que hay... Oye, ¿cuál es el mejor político de los últimos tiempos para mí en el mundo y en América Latina? Un viejo de 80 años que se llama Pepe Mujica. Y conozco políticos de 20 años que no le llegan ni al talón a Pepe Mujica. Y por eso es que dijo una frase que nos sirve en Chile, ¿eh? A los que les gusta el billete, fuera en la política. Las personas que deben La llegar... mejor frase de Mujica es, a los que les gusta el billete, mira, dedíquense a la trata de blanca, a la cocaína, sean emprendedores, pero a la política no es para el billete. Ese es el prototipo de persona que debe llegar ahora al gabinete entonces, que no tenga proyectos personales, sino que tenga un proyecto país, Jorge. Yo creo que, claro, efectivamente el ideal sería que un político no tuviera intereses personales, pero yo creo que la realidad y la cruda realidad es que todas las personas tienen intereses personales. ¿Todos los Entonces, políticos quieren llegar a ser presidente? Decían no. por ahí, decían no, por pero ahí. la aspiración al poder, el poder corrompe, y mucho poder, Salvo- una persona mucho poder... Salvo que tú aspires al poder para un proyecto de sociedad. Pero aún así el poder puede corromper. Bueno, es que ahí entra las el tema formas, del es que el mira, rol las de las formas de que eso no instituciones. ocurra es Las que instituciones son importantes. es fundamental. Y lo otro es que la vida de las personas no cambie. Y a eso, ¿a qué me estoy refiriendo yo? Lo repito hasta el cansancio, soy una ínfima minoría, me sacan la cresta cada vez que lo digo. No puede ser que en Chile, que tú seas ministro parlamentario, al momento de serlo, seas parte del 0,5% de los chilenos más ricos. No puede ser. No puede ser que en mi gobierno, hoy día existan asesores en los gabinetes que ganan 2 veces lo que yo les pagaba hace 5 años atrás. Bueno, ahí entra el punto, No puede ser. ahí entra un punto interesante de lo que plantea Francisco, porque eso refleja un poco también la contradicción discursiva, porque el gobierno dice, vamos a plantear el tema de la desigualdad o cuestionamos ciertos sueldos, pero obviamente... Los sueldos al siguen interior, siendo los mismos. Ser asesor hoy día del gobierno es un buen negocio. Al Una final, buena un buen pega. sueldo. Entonces, yo creo que es importante el tema, entender que el político, quien accede al poder político, no es un infalible, no es No, inmaculado. no Yo creo que las sabe. instituciones son importantes, hay que tener mucha transparencia, mucha probidad, pero aparte hay que tener otro tema presente en esta situación. Que yo creo que la política requiere responsabilidad, no solo voluntarismo. Uno puede tener la noción de que hay que impulsar reformas, de que hay que ejecutar ciertas ideas, pero yo creo que la responsabilidad en el actor político es clave para que la política se mantenga en una forma, por decirlo así, entre comillas, sana, para que se pueda hacer política y no se termine en debacles o situaciones que al final anulan lo político. Yo creo que eso es clave cuando uno espera la acción de un político. Se nos acabó el tiempo. Pero ojalá... Pero podemos seguir conversando el lunes. Sí, ojalá, pues. ¿Sí? Sí, claro, yo estoy dispuesto. ¿Dispuesto, Jorge? para Lunes, hacer- martes, Sí. miércoles, jueves y viernes. El lunes como ministro, como ciudadano a pie, como lo que sea, Un ciudadano. ¿seguro? Sí. No a pie porque sería mentira, ando en auto. Sí, no, pero un ciudadano en auto. Sí, claro. Vamos a tener a Francisco Vidal como ciudadano en auto el lunes. Ni un problema. Ya. Nadie sabe, la verdad que nadie sabe porque hay mucho mito.
Un segundo. Sí. Los ministros nuevos saben media hora antes, 15 minutos antes. Sí, eso nos confidenciaba Francisco en Comerciales. Bueno, Entonces toda esta historia de los diarios que es un verdadero festival y en los medios, yo día leí la segunda y día me deprimía, porque la gente se postula, Sí. incluso hay embajadores postulándose, Se especula mucho, se especula que mucho. se subieron al avión o no se subieron al avión. y los nombres que han sonado más fuertes, por ejemplo, Goñi, la misma Analía Uriarte, Burgos, etcétera. ¿Usted le parecen esos nombres? Usted los conoce, ha Sí, a trabajado todos. con ellos. No, el ganado lo conozco completo. ¿Y cuál le...? Voy a ocupar una palabra súper chilena y me están dando tiempo, me van a retar. Ya. ¿Quién le tinca más? Es que el elenco es fuerte. Pero para mí Jorge Burgos sería un estupendo ministro de la presidencia, pero lo está haciendo muy bien en defensa. Porque además, si hay enroque, un candidato mínimo para Interior sería Izaguirre, pero Izaguirre está en la mitad de la reforma educacional. Sería una irresponsabilidad sacarlo. No, quizá. una cosa compleja. ¿Quién lo reemplaza? Heraldo Muñoz es candidato de Girardi para Interior. ¿Estamos? A mí me gusta también, pero en la mitad de la Haya. Entonces, las dudas de la presidenta son muy vitales. Pero basta con un enroque, supera la crisis No, en el enroque, sí, hay que pero traer gente ojo, nueva. si este no es un tema solo de elenco. Ya. El que llegue, primero respaldo total a Bachelet, sin discusión. Segundo, ordenar la nueva mayoría. Tercero, hacer trabajar al Parlamento de lunes a viernes sin semana distrital hasta junio, para sacar todos los proyectos que correspondan. ¿Por qué tenemos la reforma laboral aprobada el 30 de septiembre si la podemos aprobar el 30 de junio? Ya, pues nos quedamos con eso. Me tengo que ir, La ley de Cartesoto. los tengo que despedir. Dame una explicación de la gente, me explica a mí que llevamos 3 meses la ley de Cartesoto y hay 25.000 compadres muriéndose y además con catástrofe económica. Ya. Y el subsecretario habla de que lo vamos a hacer en 2020. Porque están preocupados de que no les lleguen los escándalos de los financiamientos. Ya, los dejo comprometidos a los dos para el lunes, posible cambio de gabinete entonces el domingo, veremos qué pasa Desperté. con el señor Vidal. Y pausa comercial, quédese con nosotros, volvemos con más de estas noticias.